La oxigenoterapia hiperbárica consiste en la respiración de oxígeno mientras el paciente se halla en una cámara hiperbárica a una presión en su interior que supera la presión de la atmósfera a nivel del mar. Esta definición ofrece dos componentes: el efecto de la presión, cuya principal manifestación es el cambio de volumen de los gases, es decir, un efecto volumétrico. El aumento de presión produce también un incremento de temperatura. La oxigenoterapia, por otra parte, incrementa el nivel de oxígeno alveolar, sanguíneo y finalmente en células y tejidos. La ley de Boyle o Boyle-Mariotte hace referencia a la relación inversamente proporcional que existe entre presión y volumen de los gases. Por ejemplo, un globo inflado reduce su volumen si se sumerge en agua debido al aumento de la presión. Por el contrario, la presión se reduce a mayor altitud, de modo tal que el globo experimentará un incremento de volumen. Al reducir el volumen, se concentran las colisiones que ocurren sobre una determinada superficie, es decir, que para esa superficie habrá más colisiones y por lo tanto más fuerza y presión. Las principales implicancias se asocian a la fisiología respiratoria. Inspiración y expiración se producen a partir de un cambio de volumen que produce un cambio de presión, a partir del cual se genera un gradiente de presión con el consiguiente movimiento del aire acorde con ese gradiente. El aumento de la presión hidrostática en buceo o el aumento de presión barométrica, sea en cámara hiperbárica, en túneles en construcción o caissons, o el descenso o disminución de altitud, será inicialmente percibida a partir de la reducción de volumen del oído medio como sensación de taponamiento, presión o dolor. La apertura de la trompa de Eustaquio permite la entrada de aire y equilibrar la presión en ambos lados del tímpano. Habitualmente se indica bostezar, deglutir o realizar la maniobra de Valsalva, es decir, tratar de expulsar aire con boca cerrada y nariz tapada. La presencia de infecciones respiratorias en vías aéreas altas habitualmente incrementa la sintomatología producida a partir del cambio de presión en oído y senos paranasales y predispone al barotrauma de oído, por lo que se trata de evitar el cambio de presión barométrica o hidrostática hasta la mejora del cuadro infeccioso. El proceso inverso, es decir, la reducción de la presión barométrica o hidrostática, aumenta el volumen aéreo y produce una sintomatología similar. Implica, además, un riesgo de barotrauma pulmonar en pacientes con asma o EPOC que presentan una reagudización o agravamiento de su enfermedad de base debido a la obstrucción expiratoria o atrapamiento aéreo. La reducción de la presión barométrica o hidrostática incrementan el volumen del neumotórax, patología considerada contraindicación absoluta. La ley de Boyle expresa que a igual temperatura el producto entre la presión y el volumen de un gas permanece constante. Para un mismo sistema, los cambios, sea de volumen o de presión, tendrán una modificación inversamente proporcional del otro factor, resultando este producto en un valor constante. La importancia directa es que a mayor profundidad los cambios de presión producen cambios volumétricos de menor relevancia que a profundidades menores. Para este ejemplo, una constante cuyo valor es 5 a 40 metros de profundidad o 5 bar y un volumen de 1. Si se asciende 10 metros, la presión será de 4 bar y por lo tanto el volumen aumentará un 25% a 1.25. A 10 metros de profundidad o 2 bar, el volumen será de 2.5
mientras que el ascenso de 10 metros hasta la superficie implica un aumento de volumen del 100%, ya que el volumen correspondiente es de 5 para una presión de 1 bar. El aire atmosférico está compuesto por aproximadamente 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y algo menos del 1% por otros gases. La ley de Dalton, o de las presiones parciales, expresa que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases constituyentes. Se define presión parcial como la presión que ejerce un gas en particular que se encuentra en una mezcla de gases. Para una presión total determinada, la presión parcial de cada gas se obtiene multiplicando la presión total por el porcentaje o concentración fraccional del gas en la mezcla. Para conocer la presión parcial del nitrógeno atmosférico a nivel del mar, habrá que multiplicar la presión atmosférica, cuyo valor es de 1 bar o 760 milímetros de mercurio, por el 78% o 0.78. Para el oxígeno, se multiplica la presión total por el 21%, dando por resultado 159 milímetros de mercurio o directamente 0.21 bar si se elige esta unidad. También suele expresarse a la presión parcial como la presión total que habría en caso de que el gas en particular fuera el único. Utilizando la ley de Dalton, esto implica restar las presiones parciales de otros componentes a la presión total. El aumento de la presión total sin modificar el porcentaje o concentración fraccional de un gas incrementará entonces la presión parcial del gas de modo proporcional a la presión total. Para una presión de 2 atmósferas, la presión parcial del oxígeno es de 318 milímetros de mercurio o 0.42 bar. El aumento asociado de la presión total y la concentración fraccional de oxígeno es el principio fundamental de la oxigenoterapia hiperbárica para obtener presiones de oxígeno muy elevadas en el aire inspirado. Al observar un envase sin destapar de bebida gaseosa azucarada, champán, cerveza u otra, efectivamente no detectamos la presencia de gas en el interior del líquido. El gas se hará evidente al abrir el envase y reducirse de modo súbito la presión. Efectivamente, los gases pueden disolverse en líquidos acorde con su coeficiente de solubilidad y su presión parcial. La ley de Henry enuncia que la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Los mecanismos básicos de la oxigenoterapia hiperbárica sobre el organismo son efecto de la presión, efecto volumétrico y aumento de la presión total. Oxigenoterapia, aumento de la presión parcial de oxígeno con el consiguiente efecto solumétrico, incremento del oxígeno de la sangre y su transporte a células y tejidos. Indicaciones. Acorde con los mecanismos involucrados, diversas indicaciones son tratadas mediante la oxigenoterapia hiperbárica. La presencia de burbujas en sangre o tejidos responde de modo exclusivo a esta terapéutica. Hipoxia celular, principalmente en la intoxicación con monóxido de carbono. Hipoxia producida por isquemia severa de los tejidos y el síndrome de reperfusión. Lesiones asociadas a trastornos circulatorios o con isquemia e hipoxia tisular. Injertos o colgajos en riesgo. Radionecrosis de tejidos blandos o hueso. Tratamiento preventivo ante intervenciones quirúrgicas sobre tejidos irradiados. El tratamiento preventivo también se extendió a cirugía plástica en pacientes que presentan factores de riesgo vascular. Infecciones, principalmente de hueso, infecciones necrotizantes,
e infecciones por bacterias anaeróbicas son las indicaciones clásicas. Más recientemente, el tratamiento mostró mejoras significativas en pacientes con COVID-19 y el síndrome post-COVID. Varias indicaciones del tratamiento se asocian a la participación de varios efectos fisiológicos, como ser la mejora de la oxigenación tisular directa, la reducción de inflamación y edema, y de la presión local, con la subsiguiente mejora de la perfusión. Los mecanismos de reparación local, actividad de fibroblastos y circulación se ven favorecidos tras varios tratamientos. En algunos tumores sólidos se observó una mayor susceptibilidad de las células tumorales al tratamiento conjunto, sea con radioterapia o quimioterapia. Pacientes con fibromialgia experimentan alivio de su sintomatología dolorosa en un elevado porcentaje de casos. La oxigenoterapia hiperbárica forma parte de la terapéutica anti-age con resultados promisorios, objetivados mediante la determinación de la longitud de los telómeros.